El 13 de febrero pasado, del 2011, estuvo en Bogotá el escritor mexicano Carlos Fuentes, quien visitó ese día el Centro Cultural García Márquez, una entidad que está ubicada en el centro de la ciudad y que se ha distinguido por desarrollar no solamente actividad alrededor de la literatura y de la cultura del libro, sino que también ha desarrollado una amplia gama de dimensiones de la cultura en Bogotá. Ese día tuvimos la oportunidad de ir a la librería del Fondo de Cultura Económico y encontrarnos con algunos amigos, gozar de la inmensa cantidad de textos que ofrece la librería, uno de los centros más importantes de la ciudad, encontrarnos con amigos, emocionarnos con la llegada del escritor mexicano a la librería y conversar sobre lo que significaba la presencia de Carlos Fuentes en esta ciudad a los 82 años, oígase bien, 82 años, la edad de Carlos Fuentes, quien estuvo en la librería inicialmente ofreciendo una entrevista para un programa televisivo que después pudimos escuchar, en la que pues obviamente se conversó sobre temas literarios, de su obra más reciente, de su trabajo actual, pero también sobre temas que nos ha acostumbrado ya este escritor mexicano a reconocer de su pluma, ¿no? Sus ensayos sobre arte en general, sobre literatura en particular, sus posiciones políticas. No es un secreto que este hombre haya apoyado en algún momento al actual presidente de Colombia, incluso prologó uno de sus libros. Pero en general digamos que la presencia de Carlos Fuentes tuvo una interesante respuesta de parte del público bogotano. Yo mismo hice parte, digamos, de la paciencia, del orden con el que tuvimos que esperar el momento en el que finalmente Carlos Fuentes se abre al público y ofrece la firma de libros. Hace casi 10 años tuve la oportunidad también de verlo personalmente, de tener también un autógrafo personal en algún libro que me firmó. En ese momento, en el año 2002, en la Universidad de Brown, en un congreso de literatura latinoamericana, se comentaba algo muy parecido a lo que se comentó este último encuentro en Bogotá, y es que es un hombre que ya le quedan pocos años. Es un hombre, sin embargo, muy activo, a diferencia de otros autores de su generación, sigue escribiendo muchísimo. Y estábamos ante lo que podríamos llamar una de las últimas figuras de autor, en el sentido, digamos, más popular, pero también más estricto de la palabra, un personaje que es capaz de convocar a través de su escritura, pues, muchísimos lectores, una comunidad interpretativa, para hablar en términos culturales. Y allí estábamos, frente a este hombre todavía muy vital a pesar de sus 82 años, esperando recibir ese regalo que era tener un autógrafo en algunos de los libros. Como curiosidad, pues obviamente, y parte de lo que significa ser autor hoy, los libros que podían ser autografiados por este personaje pues eran libros comprados ahí mismo en la librería, lo cual implica que esa es una de sus funciones, una función que yo creo que cada uno de estos autores la sabe cumplir muy bien, especialmente los autores del boom latinoamericano. Comprendieron muy rápidamente que una de sus funciones era actuar, digamos, de mediador entre un público y la librería o la editorial, que finalmente digamos que trabaja alrededor de las dinámicas de mercado.
Estábamos allí entonces esperando, haciendo fila para obtener su autógrafo. Obviamente la emoción es alta, uno no puede evitar que un personaje al que uno ha leído con tanta intimidad, con tanta expectativa, que ha enseñado tanto, con el que uno ha peleado incluso en algunos momentos intelectualmente hablando, pues estuviera allí, pudiera darle la mano, pudiera agradecerle ese gesto que tuvo de firmar un libro, que finalmente era, digamos, el resultado o lo que se esperaba de esa actividad que fue programada para una de las visibilidades de Carlos Fuentes el día que estuvo en Bogotá, 13 de febrero. De manera que pues esa es básicamente la reflexión que acompaña la idea de un autor que finalmente ha desarrollado su rol de una manera muy estricta, incluida esta perspectiva del mercado. Ahí está pues la firma que Carlos Fuentes le pone a mi libro.